damos la bienvenida a esta plática que es parte de las celebraciones por los 30 años de la revista Debate Feminista. Debate Feminista se ha convertido durante estas últimas 3 décadas en un referente para la teoría del activismo feministas en lengua castellana. El día de hoy tengo el honor de estar acompañada de Marta Lamas, la directora fundadora de Debate Feminista, y de Hortensia Moreno, la editora en turno, académica de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es para mí un honor. Bueno, vamos a comenzar esta parte de las celebraciones de Debate Feminista. Yo he estado pensando mucho el tipo de preguntas que puedo hacerle a dos íconos como ustedes, dos íconos del feminismo activista y en la academia. Y yo creo que para hablar de debate feminista hay que hablar primero del paso suyo por distintos lugares, ¿no? Y ese lugar es el feminismo. Entonces me gustaría que cada una me contara, quizá empezando contigo, Marta, ¿qué evento es el que en tu vida marca tus inicios en el feminismo? Ay, pues yo creo que fue tener una mamá feminista. Eso marcó mi inicio. Era muy feminista mi madre y me recortaba las noticias que salían en un periódico francés, Le Monde, ¿no? Y entonces me dio a leer el segundo sexo, en fin, tuve una influencia feminista con mi madre, pero ya esta conciencia del feminismo actual la tuve cuando asistí a una conferencia en la UNAM que dio Susan Sontag en 1971, van a ser ya 50 años, y ahí sí fue que me cayó un 20 de que ese feminismo del que estaba hablando Sontag tenía que ver con lo que yo estaba viviendo. Y para ti, Horten, ¿qué evento te inicia en el feminismo? Yo exactamente al revés que Marta, tenía una mamá no feminista y yo creo que eso me volvió feminista bestia, feminista salvaje. Yo soy silvestre totalmente en el feminismo y yo creo que mi primer evento de feminismo fue un día que mi mamá me dijo que por favor ya fuera y hiciera el cuarto de mis hermanos y yo le dije, ¿por qué tengo que hacer el cuarto de mis hermanos? O sea, ¿por qué yo tengo que hacer trabajo doméstico y ellos no? Y bueno, ese sería como el informal, que fue decisivo. Ahí empezó una verdadera batalla campal, ¿no? Y ya, bueno, en términos formales, yo creo que mi ingreso a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, mi contacto con la prensa feminista, en particular con la revista FEM, que apareció en 75, yo estaba entrando a la facultad en 72, por allí. Yo creo que una influencia importantísima en la facultad fue el exilio argentino y chileno de las dictaduras de los años 70, que me puso en contacto con una enorme cantidad de intelectuales, periodistas del Cono Sur que estaban pensando ideas nuevas, en fin. Y bueno, finalmente yo creo que momento súper decisivo, que me puse a leer El segundo sexo de Simone de Beauvoir, ahí desde la total ignorancia y desde la total silvestrez que tengo, ¿no? Y bueno, yo creo que todas mis amigas en la facultad con las que me volví feminista también estaban en ese proceso de ir pensando qué quiere decir ser mujer y qué quiere decir vivir en un mundo androcéntrico, en fin. Esa sería, yo creo que, los puntos así decisivos. Y más o menos creo que hay una coincidencia en el tiempo, ¿no? Marta habla de que fue a la conferencia de Susan Sontag en el 71, tú estabas en la facultad en los 70 también, 72, 75. ¿Cómo era el ambiente feminista? Es decir, ¿cómo se recibía incluso el término feminista? ¿Cómo lo percibían ustedes, no solo en estos ambientes, pues, digamos, de más vanguardia como la academia, sino también en sus propios hogares? Digo, en mi hogar se aceptaba muy bien. Yo ya en 71 ya estaba separada y con un hijo y vivía sola y trabajaba en 71 en una agencia de publicidad con Chaneca Maldonado
que además estaba rodeada de intelectuales. Estaba Álvaro Mutis, estaba Yomi García Scott, Chanek era amiga de Gabriela Samarca. Entonces me movía yo en un ambiente, digamos, intelectual, en donde estaba mucho interés intelectual por el feminismo y con hombres, digamos, que no eran el macho silvestre que a lo mejor podías encontrar en otros lugares, ¿no? Por otro lado, también yo tenía vínculos con la izquierda, yo estaba muy vinculada a los trotskistas y había como mucho interés en el trotskismo por el feminismo, a diferencia de lo que era la otra gran parte de la izquierda mexicana, que era el Partido Comunista, en donde sí nos veían como esas pequeño burguesas sectarias que quieren dividir la lucha por cambiar este mundo, ¿no? Entonces, sí fue como darme cuenta que el mismo fenómeno del feminismo, dependiendo de donde estuvieras, podía ser visto con buenos ojos, con malos ojos o con indiferencia. Es decir, esto que ahora se llama la interseccionalidad, ¿no? De que tenías que ver cómo intersectaban la clase social, la edad, la ideología, muchas cosas para darte cuenta de cómo el feminismo, que en ese momento se llamaba Movimiento de Liberación de la Mujer, era visto como algo interesante, atractivo, que llegaba a tiempo, o que era visto como algo exportado de Estados Unidos, que venía a socavar una lucha mucho más importante y más seria, o como los trotskistas que lo veían desde una mirada mucho más internacionalista, como un despertar mundial de una problemática compartida en todas partes, aunque con sus variaciones culturales locales. Yo lo veía desde otro lugar, desde luego. Creo que un momento muy importante para mí fue conocer precisamente a Marta Lamas y también a Laide Fopa. Como lo estábamos viendo desde mi muy cerradito círculo, que son estas amigas feministas con las que yo empecé a conversar desde el salón de clase, había unas señoras súper burguesas que eran las que se denominaban feministas, y nosotras no estábamos en el movimiento, nosotras estábamos pues sí leyendo y discutiendo, y de pronto a la hora de ir a hacer la tesis de licenciatura en periodismo, hice la licenciatura en periodismo y comunicación colectiva, se nos ocurrió a mi amiga Adriana Guadarrama y a mí que íbamos a hacer una tesis donde sostuviéramos pues, la idea esta de la izquierda de que el feminismo era una exportación de los países dominantes y que en realidad el problema de las mujeres se iba a resolver cuando triunfara el socialismo y que había que desmentirlas. Y entonces pues se nos ocurrió ir a entrevistar a las feministas y yo contacté primero a Marta y luego a Laide y así por teléfono y me dieron una entrevista y fui a verlas primero a Marta en la casa de Begonias y luego a Laide en la casa de Hortensias. Y me enamoré completamente de las dos, me parecieron los seres humanos más inteligentes, más brillantes y más maravillosos que yo hubiera conocido jamás. Y ya se me olvidó toda la idea de que era una teoría importada. O sea, me convencieron totalmente. La única memoria que tengo real es que, en efecto, yo cambié totalmente de posición y verdaderamente pues me quedé como muy interesada en el tema. O sea, de allí partió mi lectura de Simone de Beauvoir, mi lectura de Betty Friedan, mi lectura de Kate Millett, y de ahí hice mi tesis de licenciatura en otra dirección totalmente distinta, que tenía que ver con la forma en que yo interpretaba esas lecturas en mi experiencia personal, que era pues, una experiencia de hija de familia. Mi mamá creía que yo era virgen, ¿no? O sea, mi mamá me cuidaba, tenía yo que regresar a horas X, o sea, yo sentía verdaderamente pues sí, una restricción muy clara de mi libertad y esta división sexual de tareas entre mis hermanos y yo y una lectura completamente diferenciada del valor de hombres y mujeres. Y yo creo que esto para mí pues simplemente significó el inicio no de una carrera feminista, el inicio de una vida feminista, ¿no? O sea, yo de ahí brinqué a
necesito trabajo, me tengo que ir de mi casa, tengo que ser independiente. Es decir, yo sí tuve esa tremenda conversación con mi papá de, mientras vivas bajo este techo y yo te dé de comer, tú vas a hacer lo que yo diga. Y ahí yo dije, ya entendí, nada más hay que conseguir trabajo y rentar un depa e irte, lo cual yo creo que ahora es mucho más difícil que entonces, ¿no? O sea, no sé cómo le hicimos todas, nos fuimos de nuestra casa, o sea, yo creo que pertenezco a una generación de jóvenes que a los 20, 22 años, 23 años estábamos diciendo, no puedo vivir más con mi mamá y mi papá, me voy y a ver cómo le hago, y bueno, es una aventura súper interesante al final del cuento. Marta, ¿tú tienes algún recuerdo de esas primeras interacciones con Hortensia? Pero sí me acuerdo perfecto que cuando yo fui a visitar a una amiga, Silvia Latorre, a Alemania, yo me había ido a vivir a Barcelona y era muy fácil, ya estando en Europa, moverme, y la fui a ver. Silvia me enseñó una carta que le había escrito Hortensia y a mí se me cayeron los calzones de ver el nivel de escritura que un ser humano podía tener en una carta. Y dije, yo quiero conocer a esa mujer. Y entonces cuando yo regreso de Barcelona, que es un poquito antes del temblor del 85, a finales, después del temblor y de todo lo que pasó con el temblor, que las feministas nos volvimos a reagrupar en un grupo que se llamaba Mujeres en Acción Sindical, con Patricia Mercado, con Estela Suárez, con todo un grupo, pero al mismo tiempo yo estaba vinculada con el grupo de psicoanalistas que iban a Nicaragua una vez al mes a hacer todo un proceso de formación con los sandinistas que habían ganado la revolución allí y que habían encontrado, bueno, el país totalmente deshecho, derrumbado y con muchísimos problemas. Y entonces, en el proceso, yo empecé a ir a las reuniones, yo conocía varios de los psicoanalistas, en especial a Mary Langer, una psicoanalista fantástica, una mujer vienesa que se había ido a la Guerra Civil Española y luego de la Guerra Civil Española tuvo que huir cuando regresó a Europa por judía y se fue a Argentina y luego de Argentina con la dictadura se vino a México y yo tenía un vínculo muy fuerte con ella y empecé a ir a las reuniones de trabajo de los psicoanalistas y bueno, todo el mundo me decía que no, yo que se supone que era periodista, escribía sobre el proceso. Y en ese momento, yo cuando llegué de Barcelona, busqué a Hortensia y me la traté de conchavar para que se viniera conmigo a Nicaragua a hacer este proceso. Y de hecho fuimos una vez a Nicaragua, que además fue trágico porque me la pasé llorando todo el tiempo. Yo no me acuerdo si Hortensia también lloraba. La verdad es que nunca pude escribir sobre Nicaragua, quedé absolutamente bloqueada. Pero bueno, con Hortensia sí establecí una relación pues de amistad y además ella se volvió como mi mentora en el sentido de enseñarme a escribir mejor y yo me volví, aunque ustedes no lo crean, su maestra en la computadora, porque además cuando yo la conocí decía que no, ella no iba a escribir en computadora, porque el olor de la tinta cuando ella escribía en el papel y tenía una pluma y no sé qué, y que el proceso de escritura requería esto. Finalmente, a regañadientes, aceptó a aprender a escribir en computación y esa es una de las pocas cosas que yo le pude enseñar en la vida. Pero para entonces, esto debe haber sido 87, yo venía de la experiencia de FEM, que al principio fue una experiencia preciosa, hasta que, bueno, a finales de 1980, 4 años, desaparecen a la IDE el gobierno, la secuestra en Guatemala, ¿no? Y bueno, hay un quiebre interno muy fuerte en la revista. La revista era una revista extraña en donde participábamos feministas de muy distintas corrientes y tendencias, ¿no?
pero todas aceptábamos el liderazgo de Alaíde. En el momento en que Alaíde no está, aparte del dolor que a todas nos cuarteó lo que pasó, pues empezaron un poco las pugnas de quién se hacía de la revista. Habíamos elegido para poder continuar que cada una coordinara un número, ¿no? En vez de que ser un equipo que trabajáramos todas, entonces nos íbamos rotando la revista. Y la verdad es que ya al final, ya para los 80s, después de que yo me voy a Barcelona a finales de 82, estoy 83, 84 y me regreso en 85, y aunque colaboré a distancia, hubo cosas feas que pasaron allí. Teresita Barbieri renunció justamente por las cosas feas que habían corrido a Marta Acevedo de la revista, en fin. Entonces yo sí tenía esta necesidad de tener un órgano de izquierda feminista. Entonces yo fui con Carlos Payán en 1986, y yo era la fundadora de La Jornada, y Carlos Payán había sido testigo en la boda de mi primer marido en 1968, o sea, nos conocíamos hace un chingo de tiempo, y le dije, oye, Carlos, yo quiero hacer un suplemento feminista en La Jornada. Y entonces, después de todo un rollo, se aceptó que hiciera un suplemento feminista. Inmediatamente le hablé a Hortensia, le hablé a Teresita, le hablé a Sara Sefcovic, le hablé a varias, ¿no? Para que pensáramos en ese suplemento. Para mí fue muy interesante porque sí empezamos a trabajar en grupo lo que sería un suplemento, pero queríamos nosotras un suplemento para discutir con la izquierda. No era un suplemento para discutir nada más entre mujeres. Y claro, cuando las periodistas de La Jornada, las reporteras y demás, se dieron cuenta que iba a haber un suplemento, pues dijeron un suplemento de mujeres. Y yo decía, no de mujeres, feminista, que no es lo mismo. Y empezó un tira y afloja, y yo ya venía de la bronca de FEM, y dije, bueno, ¿para qué seguirnos peleando? O sea, que se queden ellas con el suplemento. Pero yo creo que Hortensia y yo, por lo menos, algunas más, Tere también, Gabriela Cano, Sara, sí nos quedamos frustradas de no haber podido sacar nuestro proyecto. Y ahí fue donde yo de repente tomé la decisión. Dije, a ver, primero, yo sí quiero sacar una revista feminista en donde escriban hombres, ¿no? No quiero sacar una revista de mujeres. Yo quiero ser la directora de esa revista. Yo ya venía de las direcciones colectivas bastante ciscada, ¿no? Y entonces allí fue, pues, tomar la decisión. Esa revista tuvo dos motores para mí. Uno, indudablemente, fue Hortensia, el otro fue Carlos Monsiváis. Sin ellos dos, yo no hubiera podido sacar la revista. Y bueno, así la sacamos. Ahora, en plan de la talacha diaria, bueno, realmente es que al principio Hortensia y yo trabajábamos, ella y yo solitas, ¿no? Digo, ella hacía mucho más trabajo editorial porque sabía, yo aprendí a corregir galeras, aprendí a hacer muchas cosas. Además, fue un momento como de cambio tecnológico, ¿verdad, Hortensia? En donde, ¿te acuerdas que era rarísimo con lo que teníamos que trabajar de lo de las galeras? No es como ahora que todo se puede hacer en la computadora, pero realmente sí, ahí fue donde ya ese vínculo que se venía dando desde 86, 87, para sacar la revista que sale el primer número en marzo de 1990, pues ya Hortensia y yo, pues éramos entre amigas, entre hermanas, entre cosas raras, no sé. Hortensia, ¿tú cómo recuerdas ese primer acercamiento de Marta cuando te dijo, quiero hacer una revista feminista? Bueno, veníamos de la frustración de la doble jornada, en efecto. Es decir, la doble jornada la empezamos diseñando desde el equipo, digamos, el equipo que inventó debate feminista. Y cuando de pronto yo me di cuenta de que pues, no íbamos a trabajar en la doble jornada, sí sentí realmente como una especie de despojo, es una cosa muy rara. Pero bueno, inmediatamente Marta se puso las pilas y dijo, vamos a hacer una revista. Hicimos una primera reunión en su casa, en Callejón Corregidora, todavía una casita chiquita, muy bonita, que además luego se volvió las oficinas de debate.